Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aventurarte. Yo soy Andrés Roma y el día de hoy está con nosotros Juan Manuel Bernal, actor con más de 35 años de experiencia que ha participado en importantes proyectos como las series Monarca, Capadocia y La cabeza de Joaquín Murrieta, múltiples obras de teatro de William Shakespeare, las telenovelas Lazos de Amor, Te sigo amando, La heredera y Vivir a destiempo, las películas El callejón de los milagros, Obediencia perfecta, La gran promesa, Sonora, Confesiones y Latido, entre muchísimos otros proyectos. Si todavía no estás suscrito al canal, lo puedes hacer en este momento y con eso me vas a ayudar muchísimo a que sigamos teniendo estas entrevistas y estos invitados tan interesantes. Espero que lo disfruten. Me dicen, te quiero entrevistar, pero yo no me voy a meter con tu vida personal. Y yo dije, bueno, esto ya se corrió la voz que yo no hablo, pero no porque sea un tabú ni quiera esconder nada, sino que simplemente siempre he querido ser alguien que la gente vea a mis personajes, que yo me convierta en el personaje que esté en escena y no hablar de mi vida personal. Siempre desde que empecé la carrera me lo propuse, esta cosa de decir, ¿por qué a fuerza tengo que salir en las revistas? A Juan Manuel su perrito se le torció la pata, y entonces esas cosas que a mí me parecen muy superficiales, respeto a quien lo hace, y siempre traté de cuidar eso. Qué bueno. Creo que se nota también en esto de lo que hablabas, ¿no? El cómo vas manejando tu carrera. O sea, inmediatamente te das cuenta de cómo una persona siempre ha buscado el convertirse en una figura pública a partir de estar siempre en entrevistas, siempre en presentaciones, siempre en los mejores eventos, bla, bla, bla. Y hay ahí algo de manejar la carrera de una manera distinta y se nota. O sea, por ejemplo, contigo se nota que la has llevado de esta manera más neutral, en donde dices, si bien soy una figura pública, pues ha sido por la cantidad de trabajo y la calidad del trabajo que he tenido, pero no he buscado el serlo por el simple hecho de ser la figura pública, ¿no? Sí, yo admiro a todos esos que se la viven en alfombras rojas, mostrando una faceta padrísima, pero luego yo me veo embarrado de mierda, en una cueva donde hay caca de murciélagos, me tengo que arrastrar 20 metros en una escena y digo, puta madre, esta es la alfombra roja para mí. Exactamente. ¿No? Entonces digo, ¿cómo le hacen? Porque pareciera que esa es la imagen que tiene el mundo de la farándula, y pues en realidad no lo es. Desde mi punto de vista, para nada. Pues no debería de ser. He estado, ahora justo con este proyecto, he estado como buscando información de, pues en qué punto justo el artista, ¿no? O específicamente nosotros los actores que venimos de ser, pues bufones, ¿no? O sea, si nos vamos a la historia de la profesión, no era más que el bufón del rey y luego los que se ponían a entretener, el comediante, el que entretenía a la prole, al público, y de repente de llegar a ser celebridades, figuras públicas, ¿no? Alabados por el mundo entero. O sea, la cantidad de poder que se le da a una celebridad por ser actor o actriz es impresionante. Pero además, pero todo tiene un costo, ¿no? Porque hoy puedes ser una celebridad y mañana caerte desde la punta del iceberg, ¿no? Exactamente. Y tiene que ver con bueno, hoy en día con las redes sociales, ¿no? Que todo es tan frágil, tan efímero, superficial, tan efímero, ¿no? Que justo es lo que siempre me propuse en la carrera, hacer Siempre me ha gustado la arquitectura. ¿Ah, sí? Quería ser arquitecto también. Y bueno, lo que he aprendido es que nada se construye sin una buena cimentación, ¿no? Claro. Y eso fue lo que por consejo de mi padre, que empecé esta carrera desde la cimentación y decir, voy a poner unas buenas raíces, voy a hacer una buena cimentación para construir una carrera que hable de los personajes que yo hago o las historias que cuento, incluso los temas de los que hablo, ¿no? Porque
entendí a lo largo de los años que yo tenía una responsabilidad social, que no nada más era contar historias, sino cómo contarlas y qué implicación tendría con el espectador. Y por eso te decía al principio, fuera de toda modestia, que soy una persona muy afortunada, soy un actor muy afortunado, porque he tenido muchas cosas que sacrificar a cambio de eso. Y sobre todo los tiempos en donde he tenido que dejar momentos importantes de familia por el trabajo, y todos hemos hecho eso, pero tiene también eso una recompensa, ¿no? Y entonces como actor creo que para mí sí pesó muchísimo el saber que lo que quería contar iba a tener un reflejo en el espectador, y yo era responsable de lo que iba a contar. Y he tenido una fortuna enorme, que siendo tan ambicioso como podría serlo, jamás fue en el dinero en lo que me fijé para llegar a mis metas. Y sin embargo, afortunadamente, el dinero llegó. Para poder tener una vida tranquilo. No quiere decir que yo... pero a lo que voy es que he encontrado como a lo largo de los años como un equilibrio con respecto a lo que yo quería, a lo que llegaba y a lo que le decía al espectador con los proyectos que yo hacía. ¿Me explico? Sí, claro. Y me siento muy afortunado porque hoy me siento satisfecho, me siento orgulloso, y a lo mejor está mal decirlo, pero yo creo que en estos tiempos es importantísimo decirlo. Hubo proyectos que me buscaron y que eran proyectos muy grandes, pero que no tenían que ver con lo que yo quería decir o de lo que yo quería hablar, y ni siquiera permití llegar al dinero, porque a lo mejor podría haber dicho que sí. Ajá, claro. Pero primero me dejé llevar por mis convicciones, y en ese sentido dije, no quiero hablar de esto, no quiero seguir alimentando. Tengo algo muy, muy, muy claro: amo a mi país, amo a mi familia, amo a mis amigos, y sí me importa y me repercute cada una de las cosas de las que hablo. Es decir, que dejaste pasar esos proyectos porque no iban con tus convicciones. Dejé pasar esos proyectos porque no iban con mis convicciones. ¿Y te costaba mucho? No. ¿No realmente? No, porque no alcancé a llegar al dinero. Ya. Es que justo, yo creo que sí, definitivamente todos tenemos un precio. Claro. Y si te llegaban al precio es de que, bueno, pero no vamos a alcancé, hacerlo. no dejaba. No lo permitías. Sí, no. Bueno, porque primero, también dentro de mis convicciones está, ¿qué papel voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué historia? Primero es, ¿qué voy a contar? ¿No? Ya pasé, también otra fortuna fue que siempre he podido leer lo que hago. En algún momento no te permitían leer todo, ¿no? Como el guión completo del proyecto. Ah. No, o sea, sí, no, cuando vas empezando te mandan una escena, dos. Y si bien te va, ¿no? Exacto. Y bueno, estoy en un momento desde hace ya muchos años en los que si no leo, no hago. Ok. No, tengo que leer. Tengo que saber a qué clavado me voy a aventar. Por supuesto. Y lo logré desde mucho tiempo antes, porque para mí era importante saber de qué iba a hablar. Hay una especie de conciencia o sobreconciencia de mi parte que tuve desde niño con respecto a mi entorno. No me preguntes, pero yo recuerdo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, que tenía 10 años, y yo veía que en la hora de la comida te servían una charola, ¿no? Y te daban todo, ¿no? Todo. O sea, la leche en el cajoncito, ya sabes, todo gringo. Sí, sí. Y recuerdo haber visto a varios compañeros que agarraban la galleta o agarraban la leche, y todo pasaba a un bote de basura de este tamaño, y agarraban la charola y lo tiraban. Yo recuerdo a esa edad decir, en México hay gente que se está muriendo de hambre y estos cabrones tiran todo. ¿Estás de acuerdo que a los 10 años
no es normal, ¿no? Sí, no tienes esa percepción, ¿no? Digamos. Yo la tenía y la sigo teniendo. Yeah. Entonces, claro, eso me permite ver a la hora de seleccionar los proyectos, de escoger los proyectos. Y no quiero decir que, qué perfecto es lo que he hecho. No, para nada. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Claro. Pero sí he procurado cuidar lo que hago, cuidar lo que digo a la hora de hacerlo, con los personajes que me toca interpretar. Qué maravilla poder hacerlo. Y sí es una fortuna, ¿no? Siento que, número uno, no cualquiera se lo permite. Número dos, este medio está bastante corrompido, entonces hay gente que eso ni siquiera lo toma en cuenta. La mayoría. Ajá, la mayoría. Sí, definitivamente. Y siento que entonces si eras desde temprana edad, tenías esta percepción desarrollada. Bueno, primero que nada, pues nos seguimos hablando. Yo siempre les doy la bienvenida, pero estaba buena la plática, entonces pues ya le seguí. Pero bienvenido a Aventurarte, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Antes de continuar, no te pregunté ¿tienes alguna restricción de tiempo? ¿Es 1:45? ¿Te tienes que ir a cierta hora? ¿No? Trato de no hacerlas tan largas, pero de repente... Cuando tú sientas, sin problema. Va que va. Entonces, teniendo esta percepción tan desarrollada desde chico, me imagino que tú al querer entrar a esta carrera, lo estoy hilando un poco con lo que empezamos, que... Pues, ¿cuál fue tu cuestionamiento y tu conclusión de saber que esta carrera te lleva o te puede llevar a ser una figura pública, ¿no? Esto de lo que hablábamos, una celebridad. Por lo que puedo ver, a ti es algo que definitivamente no te importaba y siento que hasta te podía generar algo de incomodidad. Entonces, ¿qué te cuestionaste al inicio de esta carrera con la fama? Esto comenzó como un hobby. Ok. O sea, de muy chavito empecé a hacer teatro y lo descubrí como una gran pasión. Desde la secundaria, lo primero que hice fue una pastorela típica en la secundaria y como era el único güerito del salón, me tocó ser el arcángel y el arcángel se ponía al tú por tú con el Satanás y entonces recuerdo haber hecho esa pastorela y que mis maestros me dijeran, oye, deberías de ser actor, ¿no? Eso se quedó como grabado en la mente, al mismo tiempo que el teatro fue para mí como un enigma, porque mis papás iban mucho al teatro y nos dejaban, obviamente, con las chicas que trabajaban en casa, las trabajadoras, y yo oía mucho del teatro, y la primera vez que quise ir al teatro, mi padre viajaba mucho y entonces mi mamá tenía una tienda. Y le dije a mi mamá que nos iban a llevar al teatro, al Palacio de Bellas Artes. Y mi mamá era muy nerviosa, muy preocupona por un lado. Y me dijo, no vas. Y yo, ¿por qué? Porque van a ir todos tus compañeros y solo una maestra y te le puedes perder. O te puede pasar algo, no vas. Y yo creo que si algo me ha caracterizado es mi rebeldía. Y lo peor que me puedes decir es no vas, porque dije, yo me voy. Y me escapé. Me escapé de la casa de mis papás. Llegué al teatro y por primera vez vi un teatro, pero además vi el teatro más importante de este país, que fue el Palacio de Bellas Artes. Qué locura. Que 25 o 30 años después yo reestrené Bellas Artes con una obra, o sea, una cosa muy loca. ¿Con qué obra fue? Con la que reestrené. Ajá. Con el Don Juan. Cierto. Don Juan de Zorrilla, dirigido por Martín Acosta. ¿Y la que viste de niño? El dragón de 3 cabezas. Ya. Sí, cierto. Y cuando vi que se abrió el telón y vi eso, se quedó clavado en mi inconsciente, el teatro, ¿no? Y entonces cuando vino la oportunidad de mi maestra Raquel en la secundaria de decir... para eso cuando viví en Estados Unidos, en Estados Unidos también en la escuela había un taller de teatro al que no pude entrar porque mi inglés todavía no estaba perfeccionado. Entonces me volví como fan del taller de teatro, pero no podía
No era que fuera discriminado, simple y sencillamente que mi inglés estaba muy verde. Y recuerdo que en ese entonces montaron un Ricardo III con unas coronas de cartón. Y todo eso a mí me prendía, ¿no? Llego a México y la maestra me dice, tú vas a ser el arcángel San Miguel o San Gabriel porque eres el único güerito del salón. Y es decir, ella decidió por mí que yo tenía que estar en la pastorela. Y fue la primera vez que tuve un encuentro cercano con el público. Y fue muy importante para mí. Casi mato al diablo, ¿no? Porque ya lo intensito ya lo traía. Y yo lo único que tenía que hacer para desaparecerlo era ponerle la espada en el hombro. Y en lugar de ponérsela le hice ¡pah! No, madre, se desguanzó del madrazo que le di. Y de allí vino, te digo, lo de los maestros que dijeron, deberías de dedicarte a eso. Y se quedó en el inconsciente. Para eso esa maestra Raquel nos mandó mucho al teatro. Y una de las primeras obras que vi después del Dragón de Tres Cabezas, que fue de niño, fue un Molière. Un Molière en el Teatro Hidalgo, enfrente de Bellas Artes. Sí. Dirigido por José Luis Ibáñez, y era Tartufo. Una obra que hasta hoy quiero alguna vez hacer antes de que se me pase la edad. Pero que fue una obra que me marcó también porque fue la primera vez que conscientemente, viendo el escenario, a los actores, recuerdo a todos los actores, dije, yo quiero estar ahí arriba y no quiero estar aquí abajo. ¿Sabes? De esas cosas que vas plantando en tu inconsciente. Claro. Y así fue como la vida me fue poniendo para llegar a entender que eso era lo que quería hacer. Al mismo tiempo que estudié una carrera que nunca ejercí. Nunca la ejerciste. Sí, no, pues ya te seguiste derecho con esto, ¿no? O sea, estudié 2 carreras porque esta la terminé. Ajá. Hice 2 escuelas. La primera no la tomo en cuenta más que de las grandes amistades y hermandades que tengo de ella. Pero realmente donde entendí y me formé como actor sí fue en la Universidad Autónoma de México, en el Centro Universitario de Teatro. Cuando ya estaba yo consciente de que esta iba a ser mi vida, a pesar de todo, porque también creces con la presión de quererles dar una carrera a tus padres. Claro. La presión de en aquel entonces, no sé ahora, pero que decían de actor te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Y la tomé la decisión un poco empujado por mi papá, cuando terminé la primera escuela, que me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues quiero ser actor. No, bueno, entonces te tienes que preparar porque esa escuela no sirve y métete a una buena escuela. Yo tenía la oportunidad de poderme haber ido a Estados Unidos a estudiarla por mi papá. Pero yo había escuchado que esta escuela era una gran escuela. Y tuve un maestro dentro de esta primera escuela que también fue muy importante en la decisión que tomé. Víctor Carpinteiro nos montó una obra al terminar esa escuela y nos empezó a llevar a ver teatro. Y el tipo de teatro que yo no había visto, donde había mucho más naturalidad en los actores, mucho más realismo, las cosas que sucedían eran más realistas y a mí me impresionó ver la vida real montada en un escenario. No la grandilocuencia de los actores que actuaban así, que era muy también de la época. Claro. ¿No? Pero me llamó más la atención ese tipo de actuación. Y entonces le dije, yo quiero estudiar para actuar así. Y me dijo, pues, le dije, me voy a ir a Estados Unidos a estudiar. Me dijo, no necesitas, aquí hay una muy buena escuela. ¿Cuál? El CUT. Voy a entrar al CUT. Entonces fui, hice audición y lo demás es historia. ¿Y qué era esto que, hablando justo de tu percepción, de tu conciencia, sabías ya conscientemente que querías estar haciendo eso, que tú querías estar arriba del escenario? Sí, nunca me lo planteé como quiero ser famoso, no, yo dije yo quiero estar arriba del escenario.
¿Pero qué era eso que te jalaba realmente a estar arriba del escenario? Yo creo que en la vida real, nadie me cree, pero soy una persona muy tímida. Mm, Y entonces yo creo que a la hora de que yo me subía al escenario, me olvidaba de mi de la timidez. timidez. Y, y sentía que podía vivir a través de los personajes que hacía. Mm, No sé, lo estoy pensando contigo, porque no lo tengo muy ya, claro, ya. pero yo creo que esas fueron de las cosas que me llamaron mucho la atención de esta carrera. Y había algo en el escenario que no se parecía a la vida real. Claro. Y que te permitía jugar entonces. Totalmente. Sí, yo tengo la teoría de que a la actuación llegan dos tipos de personas. Las que son muy extrovertidas, que nacieron ya siendo extrovertidas y abiertas, y que de cierta manera toda su vida han tenido algo de, pues de foco, ¿no? Es decir, que siempre han tenido como aprobación o, mm, vamos a dejarlo en aprobación, ya sea por sus habilidades que empiezan en un deporte, en danza, incluso por su apariencia física, ¿no? Ay, qué bonita, ay, qué bonito. Uh-huh. Entonces, como siempre han tenido el foco de atención, pues la actuación te permite seguirlo teniendo y en una escala mucho mayor, ¿no? Y el otro tipo de persona que llega es justo los que son muy tímidos, muy introvertidos, muy reservados y que la actuación te permite entonces desarrollarte, Sí, explorarte, jugar y abrirte a sí. hacer todo eso que no has podido hacer, que quizá lo quieres ser, nomás que como pues tu temperamento, tu personalidad y tu carácter no te lo no hay algo que te limita, pero tú quisieras, ¿no? Ser como extrovertido y bla, bla. Entonces la actuación es este espacio en donde lo puedes abrir y jugar completamente. Sí. Y en esos dos polos hay sus matices, ¿no? Un poquito de todo. Absolutamente, sí. Yo siento que, por ejemplo, yo también era bastante, o soy incluso, o sea, siento que mi naturaleza, si es que existe una naturaleza humana, es ser más introvertido, más reservado. O sea, definitivamente mi zona de confort es estar callado, ¿no? Y no meterme tanto en las conversaciones y no meterme en pleitos. Sin embargo, he aprendido conforme pasan los años que es mucho mejor las relaciones humanas y abrirte y expresarte y comunicarte, porque a partir de las relaciones que puedas crear se genera muchísimas cosas. Entonces lo he tenido que ir desarrollando, ¿no? A lo largo de todos estos años. Pero entonces yo siento que sí era esta persona reservada, que entonces sí el escenario me permitía entonces jugar, hacer muchas cosas. Y hasta la fecha esa es una de las cosas que me gusta de la actuación, que me permite explorar ser otras personas. A pesar de que ya a mis 31 años ya me he permitido cambiar no de personalidad, pero pues sí de ser distintas cosas, ¿no? Abrirme, exactamente. Uh-huh. Pues me faltan mil cosas por explorar o jugar, entonces eso me permite la actuación y muchas veces resulta didáctico, si no es que siempre, ¿no? De pronto te toca un personaje que te enseña ciertas cosas y dices, mira, yo siempre fui muy reservado en este aspecto y este personaje que es todo lo contrario. Acabo de hacer un clic que yo también lo puedo hacer y no pasa nada. Mira, o sea, ahora que lo estoy experimentando, jugando, Absolutamente. ya me di cuenta que no pasa nada de ser de esta otra manera, ¿no? Y nos vienen a enseñar los personajes muchísimo. Y también a confrontar, ¿no? Sobre todo. A confrontar. No sé qué tan claro lo tendría en aquel entonces. Solo sé que no sé, alguna vez haciendo teatro infantil, que era lo único que podía hacer mientras estudiaba en el CUT y además lo hacía a escondidas, una maestra del Politécnico me fue a ver al teatro con sus hijos y esa vez estaba hablando de la pasión. Era mi maestra de macroeconomía. Y habló sobre la pasión diciendo que uno había nacido y hablando como diciendo permítanse también dejarse llevar por qué les apasiona en la vida, ¿no? No necesariamente estar aquí en un lugar en donde no desean estar, como el compañero Bernal, que mientras yo estoy hablando está dormido.
Pero el domingo lo fui a ver al teatro. Y entonces ahí sí me desperté, ¿no? Así de ¡guau! Y me dijo, no sé qué hace usted aquí. Yo lo fui a ver al teatro. Y yo ahí lo vi que era usted como un pez en el agua. Y aquí usted se la vive dormido y aburrido por mi carrera, por mi clase. ¿Qué hace aquí? Eso fue revelador para mí, porque fue así de, tiene razón, y como final de película gringa, fue así de, me retiro de esto, y fui y me di de baja, sin avisarle a mis padres. Porque ya en ese momento, ya el tiempo había decidido por mí, ya no yo. Efectivamente, yo ya no estaba en esas clases, yo ya no estaba en esa carrera. Mis amigos de la carrera me hacían mis exámenes, porque yo ya estaba estudiando a Eurípides, estaba estudiando teatro clásico, mientras ellos hablaban de macroeconomía, yo estaba leyendo la obra que tenía que presentar, ¿sabes? Claro. Y porque me dejé llevar efectivamente por esto de lo que hablábamos de dónde uno se siente bien. Y yo sentía, y hasta hoy creo a esta edad que he comprendido que he vivido a veces más arriba de un escenario que abajo. Lo entendí cuando fui a ver a Madonna. Cuando la vi en el tiempo que estuvo sin trabajar, la veía yo en sus redes. Es de los artistas más impresionantes que he visto en vivo. Okay. Lo que hace me parece extraordinario. Y luego se retiró un rato y la vi deprimida. Y me tocó ver su regreso. Y me tocó verlo 3 veces. No me preguntes por qué, no era la intención. Cuando la vi en el escenario dije, claro, es que esta mujer ha vivido más arriba de un escenario que abajo. Y seguramente para ella su vida es más interesante allá arriba que abajo. No quiero decir que su vida no sea interesante. Claro. Sino que poniendo una balanza, todos esos artistas que viven en giras años y luego se retiran, pues imagínate el contraste en el que viven. No estoy comparándome con ellos, pero si la mayor parte de mi vida ha sido en el teatro, después vino al mismo tiempo fue el cine y la televisión, pero si mi vida en un año, en aquel entonces, cuando empecé, arrancaba con una película y luego me iba a la obra de teatro y de ahí a una telenovela, ¿qué tanto porcentaje del año yo lo viví fuera de un escenario? Muy poco. Y yo te estoy hablando de que tengo ya 40 años en la carrera, más, menos. ¿Y qué tanto de ese porcentaje, qué porcentaje hay? Es un chingo. La otra vez me decía alguien, me leía el currículum y me decía, ¿tú estás consciente de todo lo que has hecho? Y yo de repente digo, puta madre, está cabrón, ¿no? Y no me quejo, al contrario. Siento que estoy tratando de encontrar un equilibrio porque me gusta mucho, ¿no? He descuidado mi vida personal por eso. Pero tampoco me voy a quejar. Así han sido las cosas. Agradezco infinitamente. He crecido en todos los sentidos. Soy responsable de lo que he hecho. Pero haciendo un balance me doy cuenta que muchas de esas personas hemos vivido muchas veces más arriba de un escenario que abajo. Es decir, viviendo en la ficción. Que no me gusta llevármela a mi casa, ¿eh? Se queda en el escenario o en el set. No, sí, en el camerino. Claro. ¿No? Pero hay algo de muy atractivo en eso, para mí. Sigue siendo mi pasión. El día que deje de ser mi pasión, me retiro. Me retiro, porque como te dije, nunca perseguí esto con fines de, es que yo quiero ser actor porque quiero tener una casa en Hollywood. No, esa no fue mi intención. Era la mera necesidad de vivir dentro de lo artístico, ¿no? La creatividad. Sí, las ganas de compartir, de comunicar, pues, ¿no? Ajá, y de eso que dijiste, de la creatividad, de obligarme a
también a conocerme a través de los personajes, ¿no? Y de relacionarme con los demás. Me cuesta más trabajo relacionarme abajo que arriba de un escenario. Ya, sí, pues sí. Sí, si has tenido tantas horas vuelo dentro del escenario, ya abajo parecería hasta cierta alienación, ¿no? Como yo decía, oye, yo debería estar pensionado. Güey. La gente se pensiona a los 25, 30 años. Exactamente. Y yo debería estar pensionado, pero pues, sí. ¿no? ¿Qué hago? Es la fortuna de esta carrera, que puedes pensionarte hasta que te mueras. Y puedes empezar también cuando quieras, ¿no? O sea, así es. Puedes empezar a los 40, 60 años incluso y es totalmente posible. Hay algo que de lo que no hemos hablado y que tiene que ver con el rigor. Ajá. Para mí sí es una carrera de rigor. Y sigo siendo una persona muy exigente conmigo misma y con los demás también cuando trabajo con respecto al rigor. No... Porque se confunde mucho. También es una carrera muy alcahueta. Muy alcahueta, ¿no? Puede llegar alguien drogado y no te das cuenta y hacer las escenas así. Puede llegar alguien hasta la madre y nadie le dice nada. Si en otro trabajo tú llegas así, o sea, no llegas, ¿no? El jefe te dice, te regresas a tu casa. Claro. Y te vas a la chingada. Pero he visto de todo y ahí sí, en ese sentido, sí soy muy riguroso. Aprendí que el escenario también tiene sus reglas y que se respetan. Y esto es lo que hablábamos también un poco al principio, está muy, muy viciada la carrera por gente que está aquí no por razones artísticas o por esta necesidad de comunicar, sino por una necesidad, siento yo, de buscar el foco de atención, ¿no? Sí. Siento que está bastante pervertida la carrera hoy en día y ya desde hace algunos años, pues. Mucho. Acabo de ver una imagen de Sarah Jessica Parker. Ajá. En una pasarela de estas importantísimas. Y está al lado de ella de la familia que son muy... las Kardashian. Esa, está al lado de ella. Y entonces está Sarah Jessica Parker así, y llegan los fotógrafos y se para esta mujer a tomarse miles y nadie toma en cuenta a Sarah Jessica Parker. Porque estaban con la Kardashian, que se convirtió en una celebridad, pero que yo sepa no es actriz, ¿no? No. O sea, nunca... Y es una imagen muy clara de cómo se ha pervertido esto, ¿no? Lo hemos vivido, creo que en los últimos tiempos, a partir de las redes sociales, esto se prostituyó mucho más de lo que era, ¿no? Sí, totalmente. A mí me ha pasado como 3 veces padrísimo en unas entrevistas en donde te están entrevistando y llega Niurka, ¿no? Y corren y te dejan, o llega, no sé, la última fue no sé, alguien. Y que con una absoluta falta de respeto te dejan hablando solo para irse con la celebridad del momento para preguntarle el último chisme o no sé. Yo lo tomo con humor, pero eso habla de una putrefacción ahí con respecto a lo que contamos y a cómo lo contamos, que bueno, entiendo que exista, pero con respecto a mi trabajo no, ahí sí no permito esas cosas. No deberíamos o sea, el medio en general, la industria no debería de permitir que esto sucediera. Sin embargo, pues sí, hoy en día, sobre todo con las redes sociales, sucede mucho. Estoy como apenas empezando a escribir acerca de esto porque me interesa mucho, te digo, en qué momento los artistas empezaron a volver figuras públicas, celebridades, bla, bla. Déjame te leo rápidamente esto que apenas acabo de escribir, que dice, la actuación, entre otros oficios que provocan que seas una celebridad o una figura pública, hay mucho intruso, ¿no? Mentirosos que no están ahí por el gusto al arte, están ahí por el foco tan grande de atención que pareciera ser la solución a todos tus problemas. Uh-huh. Pareciera que ser una celebridad embellece tu vida, pero no es así. La fama es solo una manera de vivir. A esa manera de vivir, agrégale todo lo demás. Los mismos problemas que tienes ahorita mismo, solo que teniéndote que cuidar de casi todas las personas a tu alrededor.
que no sea puro interés, ¿no? Que ahora las personas que te buscan, que no sea por mero interés. Y esto, pues, le pasa no solamente a artistas, sino que hay otras profesiones en las que sí pareciera que no es... O sea, es muy clara en esta profesión que llega mucha gente por querer ser famosos. Uh-huh. Sin embargo, hay otras profesiones que no creo que esté lleno de esos intrusos y que, sin embargo, te van a provocar ser una figura pública. Y es ahí donde no he llegado a una conclusión y me parece bastante complejo, porque pues esto puede ser políticos, deportistas, millonarios, ¿no? Empresarios, genios, científicos, filósofos, etc. Entonces... Yo creo que... Perdona que te interrumpa. Adelante. Yo creo que con los tiempos esto se ha agrandado por lo que decíamos de las redes. Y creo que el mismo tiempo se ha encargado de esas chispas de no sé cuántos meses o a lo mejor un año desaparecen porque sí, efectivamente era alguien que no traía nada detrás. Y ahí es donde yo hablo de cuando tú construyes una carrera uh-huh, y que te respalda todo lo que traes, lo que has construido desde una base. Por eso hablaba al principio de una base. Uh-huh. Esa es la fortuna de esto. Y en eso sí sigo apostándole. Podrás ser una celebridad y tener 100 millones de seguidores. Pero si no traes una base, pues va a llegar otro que tenga 150 millones. Y entonces te va a desaparecer. Pero los que traen la base, no va a haber manera. Es cuando tú traes una estructura, pues así llegue un huracán. Eso es lo que yo creo. Y la estructura no nada más es, ya la hice y ya me olvido. No. Todos los días tienes que seguirte construyendo. Y en ese sentido es de lo que te hablaba del cuidar lo que haces, cuidar lo que cuentas, cuidar cómo lo hablas, seguir cuidando tu profesión desde lo que aceptas hacer y lo que no aceptas hacer. Alguna vez escuché a alguien decir que esta carrera se construye más con los nos que con los sís. Sí, lo he escuchado varias veces. Y estoy completamente de acuerdo. Pero para eso también hay que tener inteligencia, para saber construirla. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres hablar? Y también darte tu lugar, como decía mi papá. Porque también hay mucha gente improvisada que llega a unos lugares inesperados y que de la noche a la mañana te quieren ningunear, ¿no? Así uh-huh. Y cuando tú estás claro y reconstruido por dentro, no hay manera de que te muevan, ¿no? Porque de eso está lleno, ¿no? Sí, repleto. O sea, estamos hablando de una carrera muy complicada por todos esos agentes que ni siquiera tendrían que estar allí, pero están. ¿No? Entonces es una carrera que va contra todo. Y es un tour de force, ¿no? Uh-huh. Es tremendo porque además luego está el tiempo. El tiempo va en contra. Totalmente. Pero cuando uno... Bueno, yo creo, no sé si estoy equivocado. Cuando uno está claro de como esa es mi meta, voy a llegar allí y sabiendo lo que tú construiste, creo que eso es mucho menos complicado. Sí, y siento que algo que necesita el actor es... De esto he estado pensando también últimamente. O sea, creo que son 3 cosas primordiales las que necesita el actor, ¿no? Número 1 es el talento, forzosamente. Uh-huh. Necesitas tener madera para esto, haber nacido con ese algo que te permita desarrollarte. Y creértelo. Porque está padrísimo que lo tengas, ajá, pero si no te lo crees... Y eso justamente dice Stella Adler, uh-huh, que si no va a haber ninguna cantidad de aplausos, ninguna crítica, nada que te reafirme tu talento, si tú mismo por dentro no te lo crees fielmente. Sí. Entonces, eso es importantísimo. 2, el deseo y la necesidad creativa.
esto que hablábamos de tengo una necesidad de comunicar, de pararme ahí para poder comunicar estas historias y poder transmitirle o dejarle algo a la gente, ¿no? Y la tercera creo que es una percepción plena de que antes que todo esto es una industria. Y como industria, pues tiene sus detalles negativos, vamos a decirlo. Es decir, tienes que estar preparado para que por tu apariencia física te categoricen o te critiquen meramente por tu apariencia física, ¿no? Para eso necesitas pues una templanza fuerte para que no te llegue eso, ¿no? Y saber... Y no te derrumben. Y no te derrumben, exactamente. Y junto con eso, el hecho de... se me fue. Pero bueno, ¿estás de acuerdo con este tercer punto? Estoy completamente de acuerdo. Y todo tiene que ver, si te fijas, con lo primero que empezamos a hablar, que tiene que ver con tu construcción. Ajá. Con cómo tú te construyes para enfrentar a los demás. En todos sentidos. Porque es una carrera de obstáculos. Todo el tiempo. Y yo pienso en los deportistas, en cómo se preparan para llegar a la meta, ¿no? Cuando empecé en el CUT, nos preparaban como si fuéramos a... te juro que en segundo año estábamos preparados para una olimpiada. La manera en la que nos prepararon físicamente, digo que fue exagerada, pero tenía muchísimo que ver con cómo preparar a tu mente para llegar a donde tú quisieras llegar. Es decir, a derrumbar obstáculos. Porque esta carrera todo el tiempo es de obstáculos, ¿no? Y como te veo, me vi. Ay, fíjate que estás re güerito, de ojito azul, en este país, ¿no? Lo primero, ¿no? Sí, es sí, así sí. de como de, ahí está el primer obstáculo, ¿no? No hay papeles para ti, ¿no? Porque esta película es de prietitos, de morenitos, ¿no? Digo, fueron con las cosas con las que me ¿Te enfrentaste? Me enfrenté siempre. Claro. Y luego ya salen diciendo que yo me quiero robar los papeles de los es decir, siempre te van a poner un pero. Sí. Entonces, lo que hay que construir, siento, primero es la salud mental, ¿no? Enfocarte en esto, nada de esto me va a derrumbar. Sí, claro que va a haber algo para mí. Si yo me propongo que construir mi base para que no la derrumbe ni un huracán. Y eso tiene que ver con la preparación, que también siento que en estos tiempos se ha menospreciado. Desde mis tiempos, ¿eh? Yo soy actor. Llega un modelo de 1.90 espectacular y le dan el protagonista. No, Sí. está guapísimo, güey. Yo también se lo daba, ¿no? Pero ¿y a qué hora se preparó? Ajá. Me pregunto dónde están todos esos con los que yo empecé. ¿Se han quedado en el camino? Confiaron en su cara. Confiaron en su cuerpo. Ah, ok, ya entendí. De toda esta gente que solamente confiaba en eso, en el físico, Sí. ya en un punto... Sí, eso, siento que en un punto... Pues llega el otro más, o sea, siempre va a llegar uno más guapo que tú. Claro, y uno más joven. Y uno más joven, ¿no? Y entonces es el que sigue, el que sigue. ¿Qué pasó con muchos de ellos que no tomaron en cuenta eso? O también asumieron, ¿no? No, bueno, es que ya viene la otra etapa de mi vida en donde yo ya voy a ser al tío y al papá. Está padrísimo. Pero tu concepción como actor, como contador de historias, ¿en qué se queda? Tiene mucho que ver con qué quieres y cómo lo construiste, hacia dónde ir, ¿no? Sí, totalmente. Para mí fue muy claro. Muchos me dicen, ¿qué hubiera sido de ti si te hubieras quedado en Televisa? No sé. Ahora sería abuelo de quién. Y no es que no puedo hacer un abuelo o un papá, pero aspiraba a algo mucho más. Sí, totalmente. Algo que no te lo da la televisión, ¿no? Exactamente. Solamente el cine y el teatro. Uh-huh.
Hablando de teatro, pues me gustaría preguntarte cómo te... Hiciste mucho Shakespeare, ¿no? Este, ¿Cómo te enfrentaste a esas obras que parecen ser tan complicadas? Son complicadas y me refiero a que parecen serlo mucha complejidad en cuanto a que les damos de pronto una, más allá del respeto, o sea, entra cierto miedo de que a Sí. esto tiene Los demasiado... clásicos no se deben tocar. Ajá, exacto. Pues yo creo que con la preparación, y aparte tuve la fortuna de hacerlo con mis maestros desde la universidad, o sea, con los que tuve en esa escuela, que después me llamaron para trabajar, y los hice a pesar de todo, porque fue cuando mi maestro José Caballero me llamó para la Compañía Nacional y me dijo, vas a tener que dejar de hacer tele y vas a tener que dejar de hacer cine. Y te quiero aquí de lunes a domingo en la Compañía Nacional, y la Compañía Nacional te va a pagar un pago simbólico, pero ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Y ahí es donde también hablaba de la toma de decisiones, ¿no? Para mí era una oportunidad de regresar a la escuela con mis maestros, con los que tuve la fortuna de crecer como ser humano, y entonces decidí dejar todo, dejar a un lado la tele y dejar el cine y dedicarme de tiempo completo en el Centro Cultural, en el IMBA, ahí atrás del Auditorio Nacional, ensayar de lunes a domingo estos Shakespeare. Ya había hecho un Shakespeare y yo creo que no existe un autor más que haya conocido más al ser humano que este impresionante Shakespeare. Y entonces, a través de sus obras, entender la humanidad fue, de la mano de mis maestros, pues fue volver a la escuela, entrar a otra escuela, porque ver a actores que vi en escena de chavito y que soñaba con algún día trabajar con ellos, como Claudio Obregón, Ana Ofelia Murguía, Julieta Gurrola, Margarita Sanz, actores que me sacaron de mi zona de confort, que me impresionaron la primera vez que los vi. Angelina Peláez en escena, para mí era un regalo y lo tomé como un regalo. Y ahí sí, en ese entonces yo era la imagen del hombre más rico del mundo, del internet, y entonces decidí becarme. Lo único que le dije a mi maestro fue, bueno, pero voy a necesitar un día al mes para hacer mis comerciales del internet, que va a ser el que me va a pagar. Y entonces me dijo, si es un día no hay bronca, pero no puedes hacer tele y no puedes hacer cine. Entonces me retiré 2 años del cine y de la tele para hacer Compañía Nacional de Teatro, y fui muy, muy feliz. Sí. ¿Qué edad tenías? Yo creo que ya tenía mis 30 y tantos, cuando ya tenía una carrera sólida. Y claro, también fue con lo que siempre soñé. O sea, si yo pudiera, viviría del teatro eternamente. Claro. Me he retirado muchas veces de él por la misma carrera. Y bueno, ahora regresé realmente hace 1 año y medio. Marina de Tavira me regresó al teatro, la cual siempre he tenido un amor y un cariño tremendo hacia ella, hacia su persona, hacia una admiración hacia su actriz, ¿no? ¿Estudiaron juntos, no? No, nos conocemos de muchos años, y me regresó porque tenía 7 años que yo no hacía teatro, 7 u 8 años, nunca había pasado tanto tiempo para no hacer teatro. Y regresé con muchas dudas, con mucho miedo de si iba a poder volver a hacer teatro, porque la obra anterior a esa, me pasaron cosas en escena que me hicieron dudar de si yo alguna vez iba a volver a hacer teatro. Y por la misma obra, un Shakespeare, by the way. Entonces Marina me regresa al teatro y me doy cuenta que yo no puedo dejar de hacer teatro, que es
que es mi raíz y que seguramente lo dije siempre y luego se te olvida, o la misma carrera va agarrando como rumbos distintos, sí, ¿no? Y le agradezco infinitamente que me haya regresado porque me volvió a regresar el alma al cuerpo. Sí, siento que ese es el medio en el que más vamos a conectar, y más ahora con la tecnología que está avanzando tanto para el cine, para la televisión, y que se va a ir desarrollando de una manera abismal cada vez más. O sea, siento que ahora el cine nos va a llevar a unas experiencias muy distintas con toda esta tecnología que está avanzando. Sin embargo, el teatro va a ser ese único medio en el que nos regrese a la esencia pura del oficio, ¿no? De la actuación. Yo sueño con que el cine vuelva a ser el cine. Les platicaba a mis compañeros, vengo de hacer 2 películas ahorita, tremendas las 2, totalmente distintas. Una historia de fantasía, va a ser la primera película latinoamericana fantástica, ¿no? Órale. Y de otra digamos que, pues sí, muy realista, del siglo XIX, iluminada con velas, toda la película, muy, muy interesante, un tema muy fuerte. Pero antes de eso hice una película, antes de la pandemia, justo la hice en cine. Después de muchos años que no filmaba en cine. En cine quiero decir en película, en 16 milímetros o en 35. Como hice mis primeras películas. Sí, sí. ¿No? Entonces, el cine ha perdido, desde mi punto de vista, ese rigor que tenía cuando hacíamos cine en cine. Porque los presupuestos siempre para el cine mexicano son cortos, y entonces cuando hacíamos cine en cine teníamos para 2 tomas, no más. Y eso te daba un rigor. Eso te daba un rigor que hoy no tenemos y que sueño con volverlo a tener, porque en ese momento todos estábamos inmiscuidos en lo que iba a suceder en escena. Porque no había para 40 tomas. No había para confiarse. Bueno, si no sale, tengo al actor todo el día y lo puedo hacer que haga 180 tomas. En esos directores, y digo, puta madre, pues si hizo 180 tomas y una le quedó bien y luego lo premian, dices, qué padre, ¿no? O sea, ¿dónde está el rigor? Si tienes 180 tomas para hacer. Claro. ¿No? Lo cabrón era cuando teníamos 2 tomas y ve las películas que hacíamos. Claro. ¿No? A lo que voy es que la tecnología ha jugado a veces en nuestra contra. Y lo digo por las experiencias que he vivido en ella, no por otra cosa. El hecho de estar inmiscuidos en una escena y que alguien de la misma producción esté hablando atrás de pásate por atrás, ¿no? Mientras estás en escena, esas cosas no existían. O un director que esté hablando mientras tú estás en escena. Recoge, haz la mano para allá, mientras estás en escena. Eso no existía. Claro. Y añoro eso. Porque yo siento que esos directores, los con los que aprendí a hacer cine, cuando decían acción, nada era más importante que la escena. No la estética de el vaso, mueve tu vaso, o sea, córtale y mueven el vaso 3 segundos para acá. Y entonces, a lo que voy es a que con esto hemos perdido el rigor, y hemos perdido el rigor en todos sentidos, también en el teatro, porque ahora resulta que ya tiene tantos compromisos los pocos teatros que tenemos, que entonces hay que ensayar 3 veces, 3 días antes de la función, pero ya los otros días estuviste en un salón de ensayos en donde no tuviste el tiempo para poder realmente correr la escena, correr la obra antes. Esas cosas, a mí me tocó el cambio y me niego a aceptarlo. Claro. Porque juega en nuestro contra, no en nuestro favor. Sí, sí, totalmente. No beneficia en nada. Y te estoy hablando de estos 2 ejemplos porque así está todo, ¿eh? Así están las series. Empezamos haciendo series con un rigor extraordinario y por eso ganábamos todos los premios. Cuando hice Capadocia, viajé por todo el mundo compitiendo con las más grandes series del mundo.
O sea, competí contra los más grandes actores, porque había un rigor para hacer eso. No estoy diciendo que lo que estamos haciendo está mal, pero yo reflexionaría hacia cómo regresar, cómo no perder esos valores de producción que teníamos por la prisa, por el tiempo que nos come, pero nos comía el tiempo desde entonces. También, pues sí. ¿Me entiendes? Sí, aquí quizá es la inmediatez, o sea, siempre ha habido inmediatez, como dices, pero aquí sí hay una inmediatez de más en cuanto a también una sobreproducción de contenido, ¿no? O sea, como existe tanto y tan a la mano, ya todo se tiene que hacer eso muy, muy rápido, entonces el contenido se vuelve Pero casi eso hacíamos efímero. en Televisa. Pues sí, también. Y hacíamos otros tipos de telenovelas. Eso tiene que ver con cómo el rigor se ha perdido. Sí. Y lo hablo desde mí, desde yo, de cómo me doy cuenta, porque te digo, soy muy afortunado. Mucho del tiempo que tengo es estar arriba de un escenario, o estar filmando, estar contando historias. Y y nos daba tiempo de todo. Entonces digo, porque obvio, soy alguien que me cuestiono todo el tiempo. Claro. ¿No? A ver, ¿por qué? ¿Por qué si antes nos daba para hacer eso, por qué ahora no nos lo da? ¿Qué es lo que, en lo que hemos cambiado o cómo hemos bajado la guardia? Porque yo veo que la gente se sigue partiendo la madre, eso es un hecho, ¿eh? Por lo menos en el cine y en las series que me ha tocado participar, yo veo que la gente se sigue partiendo la madre. Pero en algún lugar se pierde tiempo en cosas que no son, o el rigor de cómo vamos a contar la historia se ha flexibilizado. O también estamos tratando al espectador con más condescendencia de lo que teníamos. Estamos dando por hecho que el espectador es menos exigente que antes, cuando yo creo que es al revés, porque la gente tiene 3 segundos para quedarse a ver un programa o tiene 40,000 opciones, ¿no? ¿No crees que debería ser al revés? Claro, hacer todo con una calidad mucho mejor para que puedas. Y esta es una reflexión, ¿eh? No sí. es una crítica que yo mismo me hago. Sí, sí. Porque sí, en esta exigencia que como actor me sigo poniendo a la hora de trabajar, de no ceder ante todas estas cosas que pasan alrededor, porque pues todos somos humanos, ¿no? Pero a la hora de contar una historia, de decir, no, ¿desde dónde la voy a contar? ¿Qué voy a tocar? ¿Cómo lo voy a abordar? Y todo esto también surgió de un aburrimiento terrible que me pasó en algún momento por trabajar tanto. Ya no tenía ningún sentido. Ya decía, puta madre, ¿otra? Claro. ¡Qué hueva! Y entonces empecé a ponerme a prueba. Llegué a hacer cosas para tener otra motivación y salir del aburrimiento. Yeah. Y cuestionarme por qué sigo aquí. Porque también en algún momento dije, me voy a retirar porque esto ya no tiene ningún sentido para mí. A partir de que te llegaban como proyectos muy distintos, muy parecidos, como personajes siempre muy similares. No, a partir de que, sobre todo de las telenovelas. Llegó un momento en que, pues sí, las telenovelas lo que tienen es que eran de 180 capítulos, en donde los 180 capítulos, pues los temas no varían mucho, ¿no? Claro. Y entonces me aburría. Pero por otro lado había la necesidad de hacerlo porque eso me satisfacía económicamente para poder hacer el teatro que yo quería o el cine que yo quería. Y entonces dije, tengo que encontrar una motivación para pararme a las 5 de la mañana a un llamado, ¿no? Y entonces empecé a experimentar con respecto a mi trabajo, a exigirme desde otra manera cómo llegar a trabajar. Y funcionó.
¿Cuál fue tu método? No lo voy a contar. Porque, ¿sabes por qué no lo cuento? Porque si lo cuento irresponsablemente puedo hacer que en este momento alguien lo quiera repetir y si no, y tienes que tener herramientas para poderlo hacer. Claro. Porque si no, es una irresponsabilidad. Reconozco que lo que hice, lo hice en el riesgo absoluto de cagarla. Afortunadamente no, porque tenía muchísimos años de experiencia. Pero me puse a prueba en los últimos proyectos y cuando yo veo esos proyectos, digo, valió la pena el cómo me puse a prueba en eso. Pero alguna vez lo conté y entonces actores más chavos lo hicieron y pues no traían la misma experiencia y creo que no les funcionó. Entonces ahorita me parecería que si yo lo digo públicamente, una irresponsabilidad, porque sí tienes que tener un rato de carrera para poder hacer esas cosas para no aburrirte. Pero te puedo decir que es ponerte siempre al borde del abismo. Eso a mí siempre me ha funcionado. Okay. Me gusta, si no me siento en riesgo, me aburro. Me gusta estar probando todo el tiempo mi capacidad de entendimiento hacia los seres humanos. Desde que leo un guión, voy mucho más allá de lo que me están diciendo. Y entonces de repente los directores, no, espérate, cabrón, vas muy para allá. Pues sí. De eso se trata. Y ya tú, como director, tú me acotas y me dices, no, hasta allá no es. Ya. Pero yo prefiero pasarme en darle toda una historia y me ha funcionado mucho. Y en ese sentido es el riesgo en el que me pongo todo el tiempo. La imaginación no tiene límites. Y me gusta mucho cuando una historia realmente me atrapa, buscarle todos sus antecedentes y ponérselos. Interesante. Ponerme en riesgo. Me gusta ponerme en riesgo en ese sentido, ¿no? ¿Y alguna vez te ha resultado contraproducente? Seguramente. Lo que pasa es que soy era muy crítico, no me podía ni ver, sobre todo en el cine, ¿no? Y ahora que con la edad uno se va amansando, claro. He visto esos proyectos que desde un principio los dije, no, y los veo y dije, fui muy duro conmigo, fui muy duro, porque también algo de lo que puedo hablar es de la experiencia. Entendí que con los años, y esto, bueno, lo entendí a través de mi psiquiatra, que me dijo hace poco, no sé, unos 5 o 6 años, que por una crisis de tanto trabajo llegué a una cosa que se llama burned out. Y justo fue antes de empezar una serie que me trajo muchísimas satisfacciones, que fue la que estás imaginando. Y me dijo, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Y yo, puta, pues no sé, en ese momento yo creo unos 35, 36 años. Y me dijo, ¿y todavía te preocupa hacerlo bien? Y yo, siempre. Ah, bueno, me dijo, ¿y no crees que con la experiencia que tienes, así lo hagas mal, lo vas a hacer bien? Y yo, ¿what? Paso. Desde ese momento para mí fue padrísimo porque solté esa parte de estarme juzgando y entonces hubo un pendiente menos que tener a la hora de hacer una escena. ¿Sí me explico? Claro. Lo que estoy diciendo. Sí, te quitas un peso de encima. Me quité 400 pesos de encima. Y entonces fluí. Y el resultado fue muy bueno. Y a partir de allí, de todos estos... era la primera vez que yo iba con una psiquiatra por una crisis de verdad muy fuerte que tuve de burnout. Burnout es cuando estás a punto de explotar. Sí, yo venía de una serie muy fuerte en donde me fue muy mal. Y me habían dicho que yo arrancaba esta nueva serie en 2 meses. Y como a los 15 días de que yo estaba descansando, me dicen, ya tienes que regresar a hacer ensayo.
Y yo empecé con taquicardia a temblar y a decir, no quiero, o sea, no quiero, y dije, renuncio. Y entonces la pobre de mi hermana, que es mi manager, estaba justo allí conmigo y le dije, háblales y diles que renuncio, que busquen a otro actor. No mames. O sea, güey, ya firmaste, y son los gringos, y a ver, échate ese pleitito. No está fácil. Y tuvo que ver con eso hasta que uno de mis mejores amigos me dijo, güey, yo creo que sí tienes que ver porque yo te oigo y estás en una crisis y tienes que ver a la psiquiatra. Y fue de las mejores decisiones que tomé en la vida. ¿Y esa solución te llegó rápido con la psiquiatra o fue de un tiempo prolongado? No, me llegó muy rápido. Qué bueno. Entender que mi técnica como actoral, eso sí ya lo había entendido mucho antes, que mi técnica actoral a veces me afectaba físicamente en mi salud. Y ¿De qué manera? O sea, me afectaba. Haz de cuenta que hice una obra con Irene Azuela hace años que se llamaba Oleana. Uh-huh. Y yo empecé a tener unos latigazos en el oído en las noches y yo decía, ¿quién está latigando en un vecino que le gusta el sadomasoquismo? ¡Qué chingada! Hasta que me di cuenta que no había latigazos, que yo traía ese bronca y era mi hígado, que estaba cargadísimo. Entonces, cuando fui con la persona adecuada, un acupunturista, me dijo, traes el hígado cargadísimo, ¿qué corajes haces? Y yo, ¿cuáles corajes, güey? Si yo estoy poca madre en mi vida. Estoy muy bien con mi pareja, con mi familia, con todo. No, güey, traes el hígado cargado. ¿Qué corajes estás haciendo? Y en ese momento me di cuenta que yo terminaba la obra y yo terminaba así, temblando, ¿no? Le aventaba una silla al personaje de Irene. Afortunadamente nunca la lastimé. Sí, los brazos sí, porque era muy frágil y entonces se le marcaban. Pero él me dijo, ¿qué no te has dado cuenta? El cuerpo no está identificando que lo que estás haciendo es en ficción. El cuerpo se lo cree. Qué difícil. Fue la primera vez que me hablaron de eso. Luego otro de mis mejores amigos me dio un libro sobre un estudio en Nueva York de una actriz que de martes a domingo tenía un secuestro en el teatro y entonces pues la mujer estaba mal en la vida y era esto, la técnica vivencial de no hablar con tu cuerpo y decirle, oye, aliviánate, esto no lo estoy viviendo yo, lo está viviendo mi personaje. Y a partir de que fui con Marcela, mi psiquiatra, me dijo, hay que entender, hablar con tu cuerpo y decirle, esto no eres tú, no estoy yo viviéndolo, es mi personaje, tranquilo. Y fue increíble para mí. Revelador. Muy revelador. O sea, ya lo era, pero no sabía cómo aplicarlo a mi cuerpo. Yeah. Inconscientemente vas encontrando con la carrera y con los trabajos cómo manejarlo. Pero cuando estás saturado de trabajo, una cosa tras otra, que también ese es un defecto que tengo, lo del workahólico, ¿no? Que le he bajado bastante. Pero también hay otra cosa de la que no hemos hablado, que es la culpa. ¿No te estoy abrumando con tantas madres? No, para nada. Porque si mucho es del por qué acepté y por qué sigo aceptando increíbles proyectos, es por la culpa que tengo, que de repente digo, soy muy afortunado para que me ofrezcan estos trabajos. Y siento culpa de dejarlos ir cuando la gente confía en mí. Ok, qué complejo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Hay allí una cosa... Todo esto se ha arreglado con el tiempo, con los años, y también con los profesionales adecuados. Cuando yo llegué a esta serie, Monarca, ya digámosle, yo llegué bajo unas restricciones que me puso la psiquiatra de cómo tienes que cuidar a Juan Manuel. Cómo Juan Manuel tiene que cuidar a Juan Manuel, el actor, para que su cuerpo no se siga dañando por lo que le pasa a los personajes. Y ningún actor habla de esto, ¿eh? No. Pero los actores que tenemos esa técnica vivencial, nos pasa muy seguido, nos pasan estas cosas. Y entonces hay que tener la conciencia de cómo
hablar con tu cuerpo. Porque la gente, cualquiera podría decir, ay, pero ¿cómo le...? Típico que te dice el público, ¿cómo le haces? ¿No? Esto de meterte en el personaje y de vivir, pues obviamente si te pasa en la vida real, cargando al personaje tiene sus consecuencias y claro, tiene una lógica, ¿no? Esa lógica, al entender, a hablar con Marcela, para mí fue un antes y un después. A partir de allí empecé a trabajar a mis personajes en tremendas historias, porque también me ha tocado contar historias. La mayoría de las historias que me ha tocado contar son las que están abajo de la alfombra y de las que nadie quiere hablar, ¿no? Sí. O sea, ese personaje del padre Maciel me anduvo persiguiendo, no sé, mucho tiempo. Sí. Y no hallaba yo la manera de salirme de ahí. O sea, pero a ti como de manera personal o desde afuera te No, de perseguía? manera personal. Ya. En el infierno en el que me metí. Meterte a la oscuridad trae consecuencias, Sí. ¿no? Y cuando uno lo hace a conciencia, te digo, desde la vivencia, trae consecuencias. O sea, en muchos sentidos, no tengo nada que ver con él, no soy como él, pero vivir esas experiencias te pone vulnerable, te da cuenta de la mierda que podemos ser como seres humanos, ¿no? Sí, tienes que entrar a la oscuridad para Para encontrar interpretarla. la luz. Ajá. Y para interpretarla, pues tienes que entrar en la oscuridad. Y entrar a la oscuridad es entrarle. Entonces... Y me ha tocado mucho. Mucho. Sí. Ahora también ya digo, no, a ver, no. ¿Hasta dónde? ¿Y cómo? ¿No? Porque también luego uno entra a la oscuridad a lo güey, con quien no se mete, es decir, en un proyecto en donde no es para tanto, ¿no? Entonces dices, ¿para qué le entro? Pues sí. Yo cuando le entro. Y le entro con todo. Pero porque sé con quién lo voy a hacer, ¿no? Y cómo me la voy a jugar. Por supuesto. Creo que ya estoy divagando. No, para nada. No, hombre, no. Esto es lo que me gusta, pues. O sea, cuestionarme cosas del oficio, pues. Entonces... Lo que te estoy externando son lo que la gente no sabe. Claro. De lo que nos pasa detrás de un proyecto, ¿no? Sí, sí. Y estos son como en estos últimos años, en estos años en donde he tenido la oportunidad de descansar más, de escoger más a fondo mis proyectos, de decir, porque sí eso sí siempre he sido, si me la voy a jugar, me la juego con todo. No tengo miedo al ridículo, no tengo miedo al rechazo, no tengo miedo al se pasó. Prefiero pasarme a quedarme a medias. Corto. Ajá. Creo que siempre lo he hecho así. Me voy como hilo de media. En el amor también. Y todo tiene consecuencias. Y las asumo. No hay pedo. Pero espero que en algún momento de mi vida llegue la calma y digan ya calmado, pero así soy. Y en mi trabajo no puedo ser menos. No puedo. No me va. Sí, siento que para ser actor eso es indispensable, tener la sensibilidad y la vulnerabilidad necesarias. Eso significa tener tus emociones y sentimientos a flor de piel. Y creo que es bien difícil desprenderlo de tu vida privada, ¿no? De tu vida, pues, en general. O sea, para que tú puedas tener estas emociones y sentimientos a flor de piel a tu disposición para el oficio de la actuación, creo que necesitas tenerlo todo el tiempo, 24/7. Eso significa... Eso es a donde voy, donde encontré el entendimiento a partir el balance. El balance a partir de que fui con Marcela. O sea que sí se puede. Sí. Ok, pero no lo habías logrado antes. Sí, pero como no había el tiempo necesario, porque entonces acababa un proyecto, arrancaba otro, no había la depuración que necesita a veces el cuerpo mismo para depurarte de un personaje, sanarte mental y físicamente de un personaje.
¿no? Sí, porque... Es decir, había como algo, la preparación que me dio la escuela, algo que inconscientemente hacía, pero con los años y con la cantidad de proyectos increíbles, a veces no me daba tiempo de sanar, y entonces traía arrastrando un personaje porque ya estoy preparando el otro. A partir de que tomé conciencia yendo al psiquiatra, es mucho más fácil. Ya no me enfermo porque el personaje me hizo vivir. Claro, acabó hecho mierda, ¿no? O sea, Claro. hace 3 semanas llegué de filmar Monte Diablo, que es la película de Rubén Imaz, una película, te digo, del siglo XIX, bastante fuerte, un personaje muy complicado, padrísimo porque era construirlo desde la psique. También eso es otra cosa que he agarrado con los años. Para no aburrirme, empecé a desarrollar el cómo abordar a mis personajes de distinta manera como los abordaba. Es decir, lo que te estoy diciendo con esto es que siempre me pongo a prueba. Uh-huh. Puedo repetir lo que hice hace 10 años en y que me funcionó, o otro que no me funcionó y lo puedo repetir ahora de cómo abordarlo. Es decir, me pongo en experimentación constante, como en los trabajos del teatro, que salgo, yo les decía a mis directores, con los directores con los que trabajo en teatro y que me conocen saben que soy un actor que, como cuando estás frente a la piñata, le digo, yo a palazos entiendo dónde está la piñata, pero puedo darle por acá y no hay nada, pero tengo que darlos para entender que no, que está aquí y que es aquí donde le tengo que dar. Es decir, aventar. Yo noto mucho actores que se cuidan muchísimo de que no dan el palo hasta sentir que ahí está la piñata y le dan. No sueltan para todos lados. Yo soy todo lo contrario. Yo aviento. Y eso me hace entender, cuando encuentro el primer golpe, hacia dónde voy. ¿Sí me explico? Sí, total. O sea... Y eso lo he hecho toda mi vida. Solo que voy cambiando la manera de abordarlos a partir de lo que el mismo proyecto me da y del momento en el que estoy. Pero ya sin involucrar, poniendo una distancia tremenda de esto le está pasando al personaje, esto no tiene por qué afectar a Juan Manuel. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Y, o sea, ¿puedes desglosar más eso? Sí, este es un tema que siempre me ha interesado mucho. Lo hablé, de hecho, con Odín Dupeirón cuando estuvo acá. No tuve suficientes palabras o ideas para desarrollarlo. Sin embargo, sí es algo que le cuestioné, ¿no? Porque dije, al final del día trabajamos siempre con nuestras emociones y sentimientos y el cuerpo no lo sabe reconocer, es bien sabido. Entonces, pues qué desafortunado, voy a decir, que después de 40 años pues tengas que estar maltratando de cierta manera al cuerpo de esa forma. O acariciándolo también, ¿eh? Por supuesto. Porque a través de personajes he sacado emociones, claro, que yo, Juan Manuel, no tenía, y hablo de emociones positivas también, ¿no? Claro, se vuelve una catarsis también. Sí, y encontrar la oscuridad en los personajes también te da claridad hacia ti, de quién, o a conocerte mejor. Personajes que me han enseñado a decir, esto no lo quiero, o sea, esto no quiero ser nunca en mi vida, y alejarme de eso. Claro. Que me han enseñado a saber, que me han puesto luces de alerta de qué tipo de persona no quiero ser, ¿no? O lo que no transgredería, que no me transgredería a mí, ¿sí está bien dicho? A mí como persona. Sí. Entonces, es un ejercicio de conocimiento constante y de ponerme a prueba constantemente a través de los personajes, que además, híjole, últimamente sí me han tocado como que personajes tremendos. La gente dice, ¿por qué siempre haces eso? Y yo, puta madre, no, también hago de los otros, pero me buscan esos, supongo que porque tiene que ver con eso, con no ponerme límites para encontrar la oscuridad, sabiendo
desde esta técnica ahora que tengo, que es sabiendo que no voy a lastimar al que la ejecuta, que soy yo. Por supuesto. Sí, creo que nos tenemos que reflejar siempre en el otro, ¿no? Para poder saber qué somos y qué no somos. Sí. Eso lo hacemos con el prójimo y los personajes fungen como el prójimo, ¿no? Como una persona más para decir... Yo te voy a decir que hay personajes, por ejemplo ese, que ante la mirada una vez del niño, de Sebastián, un actor increíble, con su mirada sentí una reprobación hacia lo que yo estaba haciendo como personaje, que me llevó a Juan Manuel. Y eso me llevó al psiquiatra y a la psicóloga. De decir, yo soy capaz de hacerle daño a una persona menor. Yo sería capaz. Me dio terror. Porque si algo respeto a todos los seres humanos, pero los ancianos y los niños para mí son intocables. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el plantearte esa posibilidad como ser humano, porque él creyó que él pudo haber pensado que era yo, ¿no? El personaje, ¿no? Yeah. En esa ambivalencia que existe a la hora de tocar temas tan fuertes, tienes que tener una claridad y también tienes que tener un respeto, obviamente. Y eso para mí es lo primero. Si no hay un respeto hacia el actor que tengo enfrente o hacia el director que tengo enfrente, no hay manera de trabajar. No existe. No. Porque primero somos seres humanos. Claro. Que personajes. Con ¿no? toda la empatía que eso requiere, ¿no? Uh-huh. Puedes... Pero así como doy respeto, lo exijo. por supuesto. Sí, siempre hay reciprocidad. Sí, porque también en esta carrera hay mucho falta de respeto y eso no lo soporto. ¿Te sucede seguido? En los últimos tiempos ha pasado, pero sé poner muy, muy bien mis límites. Me imagino. Sé poner muy límites. Yo creo que eso también ha sido algo muy importante en la carrera. Es una de las habilidades o necesidades. O cosas que son inconscientes, que tú traes inconscientemente. Fui un niño muy buleado y a lo mejor eso me hizo ponerme siempre en poner límites. Con el tiempo y con los años me he enterado de varios amigos, amigas que tuvieron estas propuestas indecorosas o cosas, faltas de respeto hacia su persona para que pudiera adquirir un personaje o hacer un proyecto, ¿no? Y yo me preguntaba, güey, ¿por qué a mí nadie se me insinuó, ¿no? Para ese sentido, en broma un poco. Claro, claro. Y porque no recuerdo nunca haber pasado por allí. Yeah. Pero también tiene que ver, dije, claro, es mi carácter. O sea, soy muy claro en ese sentido de saber poner límites. Y entonces yo creo que por eso nadie se atrevió. Porque bonito sí estaba, ¿eh? Sí, sí había. ¿Con qué? Chico, no me ofenda. No, y tiene que ver también con el manejo de tu carrera, lo que hablábamos al inicio. O sea, se nota quién anda buscando nada más ahí ese foco de atención. Entonces, pues, sabes que esa es una presa fácil para decirle, oye, pues, ¿quieres foco de atención? Mira, vente para acá, claro. ¿No? Sin embargo, tú al estar buscando meramente lo artístico, el núcleo del oficio, pues es como, este chavito no anda buscando esto. Pero también te va haciendo el entorno. Yo recuerdo cuando entré a Televisa, gracias a Carla Estrada y a un casting que hice. Pero yo recuerdo que los primeros días me ponían un apuntador con un alambre, ¿no? Pues todavía no eran inalámbricos. Me tocó el cambio, ¿no? O sea que no siempre fueron inalámbricos. No, mijo. Okay, no. Te ponían aquí te lo ponían y luego escondían el cable y lo pasaban por acá y hasta abajo y por acá te lo ponían. La cajita, órale, no y yo sabía. Sufría terriblemente. Terriblemente porque me sentía como robot. Entonces yo volteaba así y el maestro Córcega, en paz descanse, que era un gran actor y también un gran director de escena. Para mí el más grande director de tele en aquel entonces. Okay. Lo que hacía era increíble. Y me enseñó también a usar el apuntador. Porque obvio me cachó. Los primeros días era, te estoy hablando y ¿por qué no prendes tu apuntador? ¿No? Porque yo me aprendía las escenas obvio de trampa
Y yo apagaba el apuntador porque no sabía usarlo y además porque me sentía que un robot me hablaba aquí, ¿no? Sí, es extraño. Y de lo que me di cuenta es que no sé cómo pasé de una semana de ser el novato a que todos los técnicos me dijeran el maestrín. Maestrín. Y entonces se portaron increíble conmigo y a la semana yo empecé a usar un inalámbrico. Y yo, ¿cómo? Yo hacía un chofer, un personaje pequeño. Y me decían, no, es que se nota que usted sí estudió maestrín. Entonces, de allí había un cambio con la actitud de ellos hacia mí, ¿no? Empecé a gozar de los privilegios de los que no era todavía, no me tenía por qué, sino, no fue por amistad, no les llevé dulces, no les llevé un regalo, ¿no? Y ellos empezaron a cambiar conmigo y me ponían el chícharo que les llamamos, ¿no? Ya existía, pero obviamente eran contados y no para todo el mundo, ¿no? Claro. Y para mí fue, obvio, un gesto increíble. Tengo enorme recuerdo de esa etapa de mi vida. Y fue muy bonito regresar a una entrevista y ver que bajaron todos a saludarme, los que quedaban. Fue muy bonito. Porque son las cosas que uno va sembrando en la carrera, ¿no? Por supuesto. Porque más allá de, eres una celebridad o eres somos seres humanos y esto se hace en equipo. Quien no lo entienda, qué pena, pero todo nuestro trabajo, el cine, la tele y el teatro se hace en equipo. Y es tan importante el que pone el apuntador como el que está frente a una cámara, ¿no? Todos somos importantes en esta pieza. Pero fue para mí en ese momento fue muy claro entender o darme cuenta que lo que hacía provocaba algo extra que me ganaba por mi trabajo. Por hacer las cosas bien. O tratar de hacer las cosas bien. Claro. Bien. Pues aunque no salgan perfectas, vamos a llamarlos, siempre se siente y se ve cuando estás dando tu máximo, ¿no? Y creo que también siempre es bien bonito cuando un técnico lo reconoce, ¿no? Porque pareciera que como es una persona un tanto ajena al núcleo del oficio y del meollo de la actuación y que te lo reconozca es... Pero si son los que más saben, son los que están en primera fila viendo todo el tiempo todo. Sí. Y son en los que, o sea, yo confío más en ellos que en quien sea, porque han visto pasar tanto, han visto pasar todo, ¿no? Por eso te digo, tienes razón. El cine se hace en equipo. Sí, sí. La tele se hace en equipo, el teatro se hace en equipo. Y cuando entendemos eso, que cada uno es una pieza importante para que el relojito sea perfecto, las cosas cambian. Las cosas cambian, sí. Las cosas cambian. Totalmente. Que es cuando el ejemplo que te ponía de cuando hacíamos cine en 35. No se podía equivocar el del sonido, que siempre está con los hombros arriba. Yo digo, ¿cómo aguantan? ¿No? Todos estábamos, porque lo más importante era lo que íbamos a contar en esos minutos o 2 minutos de la escena o 3 minutos. Nada se mueve. Ahora va a correr, tómala, ¿no? Mientras revisan su celular. ¿Entiendes de lo que hablo? Totalmente. Se ha perdido ahí un poco, pues esto de lo que decíamos, el rigor, el respeto. Y entonces eso hace que cuando terminas tu proyecto, también el espectador vea su celular. Porque entonces no hace, ¿de qué están hablando? ¿No? Pasa como en la vida real. Claro. Cuando las cosas suceden, tú estás en una mesa, en un restaurante, y hay alguien discutiendo, y o simplemente cuando llegas con alguien y ves que está afectado, que algo le pasó, y ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y dices, no, no está bien, ¿no? Algo le pasa. Es exactamente igual. Sí, eso pasa a través del lente de una manera... Impresionante. Ya para ir cerrando, Juan Manuel... Digo, no por mí, yo me puedo seguir. No, está bien, no, padrísimo. O sea, Solo que sé que no sé de qué tanto hablé.
pero espero que te sirva. Todo estuvo fenomenal. No. Ok. Todo está perfecto. O sea, yo digo, voy a ir cerrando por tu tiempo. Yo no tengo prisa y tengo algunas preguntas interesantes, pero son las 3 de la tarde. ¿Todo bien? ¿Es en serio? Sí. ¿Llevamos 2 horas? Sí. No, ya. Por ti también, porque tú a las 5 tienes. Y además, No, yo no tengo problema. En teoría empezamos como 1:30. Ah, ok. Pero se pasa el tiempo rápido. Nada más quisiera regresarme a esto, de ser posible, porque entiendo que es algo ya más personal y subjetivo incluso. No a todos les funciona lo mismo, pero a este punto de saber hablar con tu cuerpo para dejarle claro que lo que vive el personaje no es lo que tú estás viviendo. ¿Puedes desglosar un poco más eso? A partir de qué empieza esto, cómo se ve realmente esa comunicación con uno mismo. Yo creo que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? O sea, aprender como actor, una de la base para un actor es el autoconocimiento. ¿Cómo sé hasta dónde voy a llegar con un personaje si no sé quién soy, si no sé cómo soy? Uh-huh. Entonces, por eso te decía que a veces es delicado hablar de esto porque tiene que ver con la experiencia. Yo no soy la misma persona que empezó esa carrera. Claro. Con los años he aprendido a conocerme y a saber mis límites. Y hace ratito te decía de estos últimos 2 proyectos que hice. A estas alturas me sigue pasando que llego a tu casa después de filmar fuera, llegar a casa y estar los primeros 3 días así literal, sin hacer nada. Nada es nada. Rodeado de mis perros, de mis amigos, a veces ni eso, porque necesito estar solo para depurar, para sacar lo que estuve conteniendo durante 8 semanas del proyecto, ¿no? Claro. Pero eso tiene que ver, estas cosas que hago son las cosas que he ido descubriendo con la carrera, de qué me sirve para yo depurarme. Y que sí son bastante personales, pues, ¿no? No a todos les funciona lo mismo. Hay gente que dice, no, güey, yo mañana me voy al gimnasio a primera hora y ahí saco todo. Y qué chido, güey. Claro. No, cada quien. Yo había encontrado en la yoga, luego lo pasé a la natación. Me di cuenta que la natación era mi mejor meditación, que me hacía muy bien al cuerpo, poner a mi cuerpo en neutral para abordar a un personaje, para llegar al teatro, por ejemplo, ¿no? Y entonces son cosas que uno va descubriendo. Ahondar con respecto a tener la claridad, creo que sobre todo las personas que viven al personaje, que tienen esta técnica del vivencial, lo que he encontrado a través de las consultas que he tenido es eso, o sea, hablar, así decírtelo. Si tengo una escena muy fuerte y empiezo a temblar, porque a mí las emociones son, no sé, tengo, no sé si la virtud o el defecto de que inmediatamente, o sea, me decía Lucía Puenzo, una directora increíble con la que he hecho los últimos 2 proyectos de series, Señorita 89 y ahora Nadie nos vio partir, que es una que se va a estrenar en Netflix. Lucía me conoció en Señorita 89 y íbamos a ensayar una escena. Me decía, Juanma, pero estamos ensayando, tranquilo. Y luego me decía, no, yo te digo cuando arranques, porque tú te arrancas, ¿no? Siempre he sido así. Yeah. Y entonces he aprendido a frenarme, a decir, a ver, esto que le está pasando no es a ti, Juan Manuel, tranquilo. Y entonces lo voy midiendo y es solo un acto de conciencia. Nada más hablar con tu cuerpo. El cuerpo oye todo, ¿eh? Sí. Y reacciona a todo, es impresionante. Sí, es muy sabio, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer, no tiene ciencia, nada más es hablarte a ti mismo. No sé, a mí me pasa, empiezo con los ensayos, reacciono emocionalmente como el personaje y luego le digo, tranquilo, corte, oye,
Juan Manuel, esto no es lo tuyo, esto no te está pasando a ti, esto le está pasando al personaje. Y entonces a partir de allí me funciona, no sé si a todo el mundo le va a funcionar, a mí me funciona porque entra mi conciencia y entonces estoy tranquilo. Aunque acabo de hacer una escena donde maté a alguien, donde no sé, me han tocado hacer cosas tan fuertes que si no tuviera esta técnica no sé dónde estaría. Sí, te puedes perder en la oscuridad, ¿no? Eso es lo que no daría eso. No lo permitirías, no, claro. No. Lo que te decía, ¿no? Los personajes se quedan en donde están. Sí. No, yo amo la vida y amo mi vida y no. Soy muy generoso con mis personajes y también con los actores con los que trabajo. Pero el problema que tengo es que la generosidad que doy la exijo y luego... no siempre se recibe. No siempre, ¿no? Sí. Esas son las frustraciones que también trae el ser actor a veces. Es correcto. Sí. No siempre te topas con la gente más generosa, bondadosa, adecuada. No. Exacto. Y también entendámoslo. Hay que saber lidiar con ello. Hay gente mala. Uh-huh. En todos los ámbitos, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, sin tener muchos años en esto, el cuerpo atiende. Habla con tu cuerpo. Y escúchalo, ¿no? Escúchalo. Sí. Yo creo que estoy viendo tu caballo que está hermoso ahí en esa escultura. Gracias. Me lo dio mi papá. Está divino. Gracias. Yo creo que uno se desboca en el camino y está bien desbocarte. Pero en algún momento, si no sueltas a tu actor, porque lo que siento, hemos tocado muchos temas en esta plática de la cual me siento muy a gusto. Qué bueno, gracias. Pero creo que de las cosas que me llevo en la carrera es de siempre tener cuidado de mi persona a la hora de abordar tanto a mis personajes o de enfrentarlos a los personajes de enfrente con los actores de enfrente y los directores de enfrente. Uh-huh. Y en algún momento la carrera misma, la locura en la que me metí, seguramente me desboqué. Nunca me salí de mi centro, nunca fui alguien que me creí más porque salí en la tele. Eso para mí es absolutamente superficial, nunca lo vi. Y mira que viví una etapa de mi vida muy impresionante cuando hacía yo esas telenovelas que veía El País. Todo México, claro. Pero nunca fui así. Creo que para eso tuve a mis 6 hermanos y a mi familia detrás, siempre. Pero en este desbocarse llega un momento en la carrera que si tú no eres consciente de lo que estás haciendo, fácilmente te puedes perder. Y ese es el no soltar, el ir de la mano. Creo que ese ha sido para mí de los más grandes valores que sigo conservando como Juan Manuel. Yo voy de la mano, yo me voy agarrado de la mano. No me suelto. No me suelto porque he visto muchísimos putazos. Y que carreras increíbles que se derrumban, ¿no? Porque además el público o la misma carrera es tajante, ¿eh? Sí, la vida misma ahí es karmática y te enseña. Entonces yo me abrazo y me cuido y cuido. Tengo un defecto y lo creo que lo voy a seguir teniendo. Sí soy muy exigente, sí, y con la edad, puta madre, ahora con lo que batallo es con los filtros. Ya no tengo filtros, yo ya digo las cosas de frente y no a todo el mundo le gustan. No. Pero tú lo debes entender porque los norteños lo traen en la sangre. Sí. Son directos, ¿no? Yo lo aprendí con mis amigos, estaba rodeado de gente del norte. Y me costaba mucho trabajo entender al principio. Yeah. ¿No? Que las cosas se decían de frente. Y ahora que lo digo, luego causa unas incomodidades, ¿no? De las cuales no querías, ¿no? Y luego batallo, exacto. Pero luego también pago el precio de hacer esos personajes, porque entonces la gente cree que yo soy así. Claro.
Entonces, me miran, yo me doy cuenta. Una pareja me decía, es que no te das cuenta de cómo te ve la gente y cómo te habla. Te tienen miedo algunos. ¿Ah, ¿no? sí? Sí. Y era por los personajes que he hecho. Y digo, no, güey, ese no soy yo. Es que sucede algo bien loco con la ficción, que la gente ajena al medio piensa que eres el personaje, ¿no? Porque si hay algo de que, o sea... De que pones algo de ti, Ajá. claro. Y de que hacemos un juicio y una crítica de las personas en cuanto las vemos, ¿no? Nada más por su comportamiento, Sí. etcétera. Entonces te estás presentando ante la gente como un hijo de la chingada. Pues la gente cree que eres un hijo de la chingada, ¿no? Y es como... oh. Y sí, pero Pero no es para tanto. Pero controlado, claro. No. Pero creo que sobre todo de lo que me llevaría de esta conversación tiene que ver con el autoconocimiento. Un actor se tiene que enfrentar al espejo y enfrentar sus miedos, sus demonios y sus luces. Es decir, encontrar tus matices, porque es tu herramienta de trabajo de aquí a que te mueras. Y sí cambiamos, o sea, sí vas cambiando, no sé si para mejor o para peor, pero sí depende de ti, de tu conciencia, de tomar conciencia. Y creo que es el momento en el siglo en el que estamos viviendo y en el momento en el que estamos viviendo, nos salvaremos los que tomemos conciencia. Porque es tan rápido todo, sí. Es tan fuerte que hay de aquel que no se pare a respirar y a darse cuenta. Yo creo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Hay que encontrar el orden dentro de este desorden. Y a mí me ha funcionado en esta montaña rusa en la que he vivido muchos años. He tenido satisfacciones muy grandes y pérdidas muy grandes también. Y me enfrento de repente a momentos en los que digo, no manches, es que esto que te decía de las horas tiempo que he vivido arriba y no abajo, ¿no? No me arrepiento de nada, pero estoy consciente. Ya. Estoy consciente de las pérdidas que he tenido también por eso. Se da también. En la mañana me topé con algo que dice Nietzsche, que es de lo que estabas hablando, que dice, debemos tener caos dentro de nosotros para dar luz a una estrella danzante. El artista va hacia el caos voluntariamente para entenderse y luego compartir eso con los demás. Qué belleza. Está lindo, ¿no? Es tal cual, ¿eh? Ajá, y lo leí justo ahorita en la mañana y me resonó con esto que acabas de decir. Sí. Y es así precisamente. Sí, pero y sobre todo eso, lo que te digo, la conciencia, ¿no? A eso es a lo que me refería yo de no, Dios no quiera que yo pierda eso. Porque tengo que estar bien yo para poder enfrentar a esos personajes que cada vez son más complejos. ¿Por qué? Porque yo creo que los mismos proyectos te van llevando, o sea, los mismos directores ven la capacidad que tienes para poderlos enfrentar y entonces te ponen nuevos retos, o la misma vida. Me sigo sorprendiendo, sigo agradeciéndolo. He rechazado en estos últimos años varios proyectos porque digo, esto ya no. Ya lo toqué, ya lo conté, ya que lo cuente otro. Y bien merecido. Sí. Uno para no repetir y otro porque ya toqué esa oscuridad, ya. Tampoco me voy a volver adicto. Ya. ¿No? Sí, no es necesario. No, me cuido y fue a partir de tomar la conciencia de primero estoy yo. Y qué complejo, porque uno pensaría que conforme más pasan los años, pues traes más técnica, más experiencia, más habilidades y herramientas. Todo eso es cierto, pero también traes más vulnerabilidad. Ajá. Y más exigencia, ¿no? Como estás diciendo, puede ser con uno mismo y con el director, por ejemplo. Yo creo que eso tiene que ver con el carácter del que te hablaba, porque no sé si todo el mundo está en esa situación.
Yo veo que no. Pues no todo el mundo se va a exigir, definitivamente A esta no. edad, con una carrera así, he visto a varios que dicen, ay, yo ya qué hueva, Sí. ya llego y ¿Para qué me expongo? de dientitos para afuera. Ajá, puede suceder. Y no lo estoy criticando, cada quien es libre de hacer. ¿Y esta vulnerabilidad de la que hablas, por qué? Porque hay más conciencia. Con la edad, con los años. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, más percepción de todo. Pues como has vivido todas estas vidas a través de los personajes que has hecho, aunque no no es tu vida, pues las viviste, Uh-huh. hay más conciencia de... Me he vuelto mucho más perceptivo, observo. Bueno, esa es una de las cosas de las que no hemos hablado, pero yo te podría decir que el 90% de lo que hago tiene que ver con lo que observo. Yo soy un actor. Yo no podría dejar de subirme al metro, de irme en el metrobús, de andar en un barrio. No creo en los actores que hacen sus personajes desde su limusina y con un chofer. Perdón. Dejan de vivir. Dejas de ser el observador. Se meten en una burbuja. Uh-huh. ¿Cómo crees? Claro. Me meto al metro a observar y a decir, este personaje, Entonces, la observación y mi escáner, ¿no? Siempre está prendido. Es mi materia prima. Esa capacidad la veo mermada cuando algunos se convierten en figuras, estrellas y dejan de vivir eso, ¿no? Yo digo, ¿y entonces cómo crean? Sí. ¿Cómo construyen? Aunque es una de las desventajas, pues, de la fama. O sea, puedes llegar a unos niveles de fama. Pero en estos tiempos la fama ya pues. no es como esa fama. Sí, pues no. Es tan efímera. Ajá. Hoy pasa y mañana no pasa nada. No era cuando hacíamos una telenovela de 9 meses en donde entrabas a una casa 9 meses, evidentemente tú andabas en la calle y la gente te abrazaba porque yo era un alcohólico y media gente me decía, deja de tomar, ya, por favor. Y lloraba conmigo, ¿no? Órale. O me mandaban, ¿cómo se llaman? Patas en la plaza de toros o cervezas porque creían que yo era alcohólico y no el personaje, ¿no? Mis amigos felices, ¿no? Porque decían, claro. güey, es de gratis, te avientan las patas de chivo, no sé cómo se llaman esto. ¿Las botas? Las botas, sí, las ¿no? de alcohol, Ajá. de vino. Esa época de fama era muy distinta a esta fama, muy distinta. No tiene nada que ver. Sí, sin embargo creo que justo dijiste algo muy importante que es pues qué tanto te permites tú quedarte en la burbuja, porque eso tiene la fama que te da una ilusión de que ya vives en una burbuja, ¿no? Y eres intocable, entonces ya te alejas del papel del observador que tanto tiene que ser el actor, ¿no? Pero para mí esa es la base del actor. Claro, y no te has permitido entonces entrar a esa burbuja, por supuesto. No podría, Ajá. a menos que ya deje de ser actor. O sea, pero no podría no validar, es una de mis herramientas más importantes. Claro. No construyo, sino observo. Entonces yo estoy observando todo el tiempo. Ese es mi mayor trabajo. Todo lo que construyo a la hora de leer un guión tiene que ver con lo que viví, con lo que he observado, en cómo observo a las personas. Y luego es cagadísimo. Me acaba de pasar algo increíble que nunca me había pasado. Te lo voy a contar ya. Y yo no tengo prisa. En un estreno, antes iba mucho a los estrenos, pues ahora no tengo ni tiempo, pero en un estreno me encontré con un personaje, un actor que tenía muchísimos años que no veía, pero que tenía los tips que yo le metí a un personaje hace poco y que le metí de acuerdo a lo que he observado en la vida, porque yo le voy metiendo cosas a los personajes que siento que me da a la hora de leerlo. O es tan libre esto de la creación, ¿no? El chiste es que me topé con alguien en la vida real
que tenía los tips que yo le había metido a mi personaje. O sea, estabas viendo como a tu personaje, básicamente. No, porque no tenía, espero que no tenía las adicciones que tenía mi personaje ni nada, pero solo los tics los tenía. Y nunca me había pasado eso. Que empecé a platicar y veía y decía, no mames, es lo que hago yo en esta serie. Y eran reales. Y yo ese tic lo hice, pero no fue porque en alguien lo vi, sino fue a partir de lo que creé de este personaje que, según yo, tenía unas adicciones y que las escondía de todos los demás. Me gusta mucho, te digo, indagar, en meterme en cosas mucho más allá de lo que te dice el guión o te dice... siempre me gusta construirles... Y la historia completa. La historia completa y además en cosas que podrían ir más allá de la imaginación. Me gusta pasarme en ese sentido. Y luego ya, no sé, llega cuando tienes un director que te dice, no. Esto así. Y ahí es donde digo que el trabajo se hace en equipo. Claro. Entonces, fue muy, muy chistoso porque nunca me había topado con algo así. O sea, algo que le construía al personaje. Unos años después me lo topo en la vida real. Y fue muy, muy fuerte para mí. Decir, no mames, es lo que yo hacía. Pero esta persona lo hacía en la vida real. Pues qué maravilla, porque no lo tomaste a partir de él y ahí se vio reflejado, ¿no? En una persona de la vida real, ¿no? Y luego esta directora me toca en un proyecto y luego me vuelve a tocar en otro, y cuando me da las indicaciones, yo ya en un nuevo personaje, de repente le digo, estoy haciendo la escena y en este nuevo personaje hago el tic del otro y le digo, córtale, que como relacioné la voz de la dirección, mezclé. ¡Uf, qué fuerte! Pero la ventaja de trabajar con grandes directores es que le dije, cuídame esto porque relacioné tu voz con el proyecto anterior. ¿Y estaban ligados esos proyectos también? O sea, ¿fue uno? Sí, no estaban tan despegados, digamos, que estaban en los últimos 4 o 5 años estaban pegados. Pero eran muy distintos lo que estaba haciendo en este último proyecto, el más reciente proyecto de serie, al otro, y entonces el simple hecho de trabajar con la misma directora me hizo confundir a la hora de la escena. Pura memoria muscular. Y emocional. Y emocional, claro. Pero los personajes eran totalmente distintos. Y lo único que me regresó fue el tic, y que en el momento en el que lo hice, fui consciente de que... Y entonces corté. Inmediatamente. Le dije, perdón, me pasó esto, y me dije, me di cuenta, le dije, bueno... Qué bueno que te diste cuenta, cuídamelo. ¿Te volvió a suceder? No. Nomás esa porque vez. Hice conciencia. Claro. ¿Te fijas como algo de lo que no recuerdo si lo hablamos en la escuela, pero que el actor siempre está consciente? Hay una parte del actor que siempre está consciente, que es con la que cuidas a tu compañero, que es con lo que cuidas y que estás consciente de lo que está sucediendo alrededor. Esa conciencia, por más actor vivencial que seas, no la puedes perder. Porque yo creo, y lo entendí desde la escuela, que mi personaje no nada más lo creo yo, lo crea el que está enfrente de mí. Yo no puedo decir que soy el rey si tú no crees que soy el rey. Se construye la escena junto con tu personaje, junto con tu compañero. Creo, y además también, al hablar de que esto se hace en equipo, habla de la conciencia que tú tienes cuando estás en escena, pero sabiendo que te está viendo alguien allá afuera y que es el director de orquesta, el que lleva la batuta de todo lo que se va a hacer. Y tengo la fortuna de trabajar con grandes directores. Qué hermoso. Yo quisiera tener ese privilegio de siempre trabajar con directores increíbles, porque es el mayor... Mentalízalo. Sí. Yo he hablado mucho de mí en esta entrevista, mucho de cómo lo hago, pero tengo que ser claro que esto no lo construyo solo. Se construye en equipo. En equipo. Siempre. Si yo no tuviera los compañeros que tengo enfrente,
si yo no tuviera un director que es capaz de ver eso y más de lo que sucede en el inconsciente o de lo que sucede más allá de la escena, no me serviría de nada partirme la madre haciendo una escena en donde no hay... Es decir, siempre partes de un equipo, aunque sea un monólogo, aunque estés haciendo una escena solo. Sí, es un arte colectivo. Y nunca... Es un arte colectivo. Y requiere del 100% de cada uno de los que están allí enfrente para hacerlo mejor. Entonces yo no he hablado mucho de cómo construyo, pero no he hablado de los que están enfrente de mí. Para que eso que construyo se logre, necesito a los de enfrente y los de enfrente me necesitan a mí. Considero que no hay mayor apapacho que saber que estás acobijado por un director que tiene todo bajo control. Yo sí, y los actores. Tus compañeros, la gran por supuesto. herramienta de trabajo. Sí, o sea, prefiero un actor que no derroche talento cuando entra a la ficción, pero que es generoso a la hora de trabajar. Wow. 1000 veces. ¿Sí? Sí, absolutamente. Pues sí. Los egos se quedan afuera. La ficción se construye con todo lo que traes allá adentro y con el que está enfrente. Sí, tienes Solo, razón. qué hueva, ¿no? Pues quédate en tu casa y ya tienes la camarita y aquí construyes tus historias. No, esto es de seres humanos. Esto es de tener enfrente al otro y lo que te provoca el otro también, ¿no? La otra a la hora de la escena. En el sentido de la ficción, de crear juntos. Esto es un trabajo de creación colectiva. Y no cuando me topo con un actor que está ensimismado, respeto, pero digo, uy, qué mala onda que se perdió la oportunidad de poder crear algo, compartir. Porque esto es de compartir. Sí, es hermoso, es una profesión hermosísima, ¿no? Te da la capacidad de conocimiento, de entender al otro. De llegar a la intimidad con ese que tienes enfrente. Es un acto de intimidad, absolutamente. Entonces, si quien es incapaz de eso y se lo pierde, pues, qué pena. Sí, no se está creando ese vínculo y ese arte, esa magia que debería de estar sucediendo, ¿no? Creo que tienes toda la razón. Creo que tienes mucha paja de lo que te dije, pero ahí tú sabrás cómo editarlo para que no se nos duerma el espectador. No creo que se duerma, estuvo interesante. Ya nada más para cerrar, aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Mi familia, mis perros, mis animales, viajar, conocer nuevas personas. No sé, soy muy sencillo, me hace feliz ver un amanecer, ver una flor, disfruto mucho la vida. ¿Qué me hace feliz? Tener salud. Importante. Sí. Ya está. Pues gracias, Juan Manuel. Gracias por tu tiempo. Gracias y por tu generosidad, ¿no? Ahorita que estamos hablando de esto, gracias por compartir y abrirte a esto. Espero que haya sido, porque luego hablo y me sigo como hilo de media. No. Pero que haya sido importante, bueno, no importante, que sea algo que les interese, porque me gusta mucho también compartirlo con las nuevas generaciones. Sí, importantísimo. Sí. Me pareció bastante didáctico. Y sobre todo hablar de la disciplina, que era lo que quería hablar, porque en eso es en lo que siento que las nuevas generaciones tienen que enfocarse. Disciplina y rigor. No es crítica, es un consejo. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿No? Sí, totalmente. Muchas gracias, ha sido un placer enorme, no me di cuenta de cuánto tiempo hemos platicado, ha sido un chingo, ¿eh? 3:33. No manches. de cuando dijimos, no, ya corte, se fueron otros 33 minutos. Pero qué bueno que fue hoy. Sí. Porque tenía yo mucha pena de que no era, y luego me viste, que te digo que observo a la gente, el día que fuiste al teatro fue así de... No. Y yo volteé y dije, ay, en la madre, ya sé quién es este cuate, es el que me estaba preguntando de una entrevista.
Así que fue un placer. Igualmente, y no digo, a lo No mejor... sentí que fue una entrevista, sentí que fue una conversación, que Qué era lo bueno. que queríamos, ¿no? Exactamente, te digo que sí, me ocupo en que se sienta más así. Padrísimo. Y no una entrevista formal de, tú, Juan Manuel, cuando... No. Qué mal que lo sentiste así, según yo no... No, estoy bromeando. Sí. Pero fue un gusto verte en el teatro. Gracias por tu tiempo, tu generosidad. Gracias. Esta silla es tuya para cuando quieras regresar y muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.